Bendito sea su glorioso nombre. Hermanos míos, quiero darle la bienvenida hoy al pastor Telésforo Catalán, su esposa y su familia. Mi hermano Eugenio, su esposa y su familia están allá. Le damos un aplauso al Señor. Mi hermano Telésforo es papá de nuestro hermano Héctor Catalán, coordinador, uno de los coordinadores de Ujieres. Nos da mucho gusto compartir con ustedes y que se sientan en familia. Mi hermano Telésforo es pastor de iglesia La Puerta del Cielo en México, y hoy tenemos el gusto de tenerlo con nosotros. Siéntanse en casa. Es de veras un verdadero privilegio el contar con ustedes hoy. ¿Habrá alguien más que vino hoy por primera vez? Yo creo que todos los demás somos de casa. Se ve un poquito más vacío porque algunos bajaron con los niños. Bajaron los niños, pero estamos los que Dios quiere que estemos. Y en ese mismo sentir, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Salmo 145, Salmo 145, versículos del 5 al 10. Yo lo leo, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus maravillosas obras meditaré. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos, y yo contaré tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Repita conmigo: grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos, y su compasión sobre todas sus obras. Señor, tus obras todas te darán gracias, y tus santos te bendecirán. ¿Cuántos podemos decir amén a esta palabra? Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, esta tarde le damos la gloria al Señor, y conmigo, hermanos, vamos a orar para que el Señor añada bendición a esta palabra. Padre amado, tú conoces el corazón con que han venido tus hijos y sabes, Señor, lo que hay dentro de sus más remotos pensamientos. Bendícelos, Señor, con tu palabra eterna. Dales, Señor, de tu amor, de tu poder, de tu misericordia, y fortalécelos, Señor, porque este día, Padre, es el día que hiciste para tus hijos. Gracias también, Señor, por la vida, por la salud, por la provisión que le has dado a tu pueblo en esta semana. Asimismo, Señor, nosotros venimos con un corazón agradecido a decirte, Señor, gracias porque hasta hoy nos has ayudado. Pero también, Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que nos des ese espíritu de sabiduría, que nos des la revelación para poder entender y comprender tus eternas verdades. Gracias, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. Saludamos a los hermanos que nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación. Hoy estamos saliendo en esta hora para la ciudad de Cumming en 90.7 FM en WLLTS, para la ciudad de Norcross en WWXR 96.5, en la ciudad de Dawsonville en 96.7, en la ciudad de Lawrenceville en 102.7 y aquí en Beaufort en 92.1. Saludamos a los hermanos que nos escuchan a través de este sistema y le damos gracias al Señor porque nos permite poder llegar también a través de nuestra página hasta los confines de la tierra. Le damos un aplauso al Señor por esto. Cuando leemos el Salmo, mis hermanos, 145:5, y vemos su contenido, cuando habla que en el glorioso esplendor de su majestad. Quiero contarles, hermanos, que no hay esplendor más glorioso que la majestad de Dios, pero sobre todo verlo reinar sobre todas las naciones, verlo reinar sobre corazones y conciencias, y saber que Él es nuestro único Dios, todopoderoso, proveedor, el Dios que todo lo puede, y que Él hace maravillas en las cuales nosotros meditamos. Cuando hablamos de meditar en las maravillas del Señor, estamos hablando que estamos en lo más profundo de nuestro corazón reconociendo que Dios es un Dios de sobrenaturalidades. Es un Dios que hace las cosas mejor que nadie porque es el único.
Nadie podría igualarse al poder sin límites de un Dios glorioso que vive en el esplendor de su majestad. ¿Cuánto le damos un aplauso a ese Dios glorioso? Todas las generaciones, hermanos, iglesia de Cristo, un día todas las generaciones que han existido desde el principio de los tiempos hasta hoy y los que queden por venir, estaremos delante del Señor en su presencia, en ese día glorioso en que se manifestará el Señor en una forma extraordinaria, cuando todos comparezcamos ante el tribunal de Dios. Todas las naciones estaremos ahí y los hombres hablarán del poder de sus hechos portentosos, porque grande es el Señor. Pero nosotros, ¿qué podemos decirle al Señor? Señor, cantaremos tus grandezas, alabaremos tu nombre por la eternidad. ¿Cuántos queremos alabar el nombre maravilloso del Señor por una eternidad? Los hombres de la tierra, todas las generaciones, proclamarán con entusiasmo la memoria de su inagotable bondad y cantarán con gozo la justicia del Padre sobre los hijos de Dios, tanto sobre la tierra como de todas las creaciones. Pero el Dios al cual alabaremos por una eternidad, mis hermanos, quiero contarles que es clemente y es compasivo. ¿Qué quiere decir clemente y qué quiere decir compasivo? Bueno, es condescendiente con aquellos que le aman y vive la misma pasión que usted y yo vivamos. Los mismos anhelos, las mismas esperanzas que hay en su corazón, Dios las conoce y las vive y está dispuesto a darle a usted los sueños que usted alguna vez tuvo. Hermanos, si Dios no supiera que los sueños que usted tiene, Él los podía hacer realidad en su vida, no le daría sueños. Muchas veces nosotros creemos que simplemente somos soñadores y que lo que una vez anhelamos no deberá ser, porque nuestras limitaciones son muchas. Pero esa es una de las peores mentiras del diablo que ha sembrado en los hijos de Dios, porque la palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estamos en Cristo, vamos a poder realizar todas las cosas, todos tus anhelos, todas tus prioridades, todas las cosas que alguna vez has deseado hacer, lo vas a lograr. Simplemente empezando a creer y a poner nuestra mente, nuestros ojos, nuestra confianza en el autor y consumador del universo. Ese Dios que todo lo puede y que hace salir el sol sobre todos. Hace salir el sol hasta sobre los injustos, para que conociendo sus obras puedan arrepentirse. Pero el Dios que es clemente y compasivo, quiero contarles uno de sus grandes atributos: es lento para la ira y grande en misericordia. Eso quiere decir que Dios no tan fácil se enoja. No se enoja tan fácil, Y eso que nos sirva de consuelo, porque a veces sentimos tantos cargos de conciencia por la trayectoria de nuestra vida, por lo que hicimos hace 30, 40 años, o los más jóvenes dirán hace 5, hace 10. Y a veces nos sentimos, y el diablo se encarga de ponernos a tiempo presente las ruinas de un pasado, y a veces sentimos que no merecemos. Pero si esto te sirve de consuelo, el Señor es bueno para con todos, es lento para enojarse, pero su misericordia es grande. Repita conmigo: su misericordia es grande. Su compasión sobre todas las obras que hay sobre la tierra, mis hermanos, son maravillosas, y es grande, y no se cansa de perdonar. Por eso hoy podemos decirle: Señor, tus obras todas te darán gracias, y tus santos te bendecirán. ¿Dónde están los santos en esta tarde? Amén. Estamos entonces, podemos decir que estamos en la congregación de los santos. ¿Cuántos nos sentimos parte de la congregación de los santos? Pero bueno, vamos a ir desglosando un poquito más. Hace un mes predicamos justamente sobre la misericordia, pero ahora lo vemos desde el punto de vista de la misericordia de Dios aplicada a la vida de sus hijos. Y vemos algunas formas y algunas situaciones en las cuales podemos ver la misericordia de Dios y podemos entender que es la única razón por la que estamos de pie sobre la tierra. Por ejemplo, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y esto lo afirma en la Biblia muy claramente en una carta que le escribió el apóstol Pablo a los romanos, cuando dice en Romanos 6:23, Master Control, Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es muerte,
Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Señor. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva es un regalo inmerecido, pues es vida eterna en Cristo Jesús y Señor nuestro. O sea que a través de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, nosotros alcanzamos vida eterna, aunque no la merezcamos, de acuerdo a nuestras obras, a nuestro pasado, de acuerdo a nuestras inclinaciones y a nuestra vana manera de vivir. Pero si realmente se cumpliera esta palabra, que la paga del pecado es muerte, ¿alguna vez usted se ha preguntado por qué estamos aún vivos? Si hemos sido pecadores, ¿alguna vez se ha preguntado eso? Pero Señor, ¿por qué estoy vivo si yo he sido pecador? Bueno, la respuesta es, ¿sabe cuál es la respuesta a esa pregunta? Por causa de la misericordia de Dios. Amén. Las personas que usualmente tienen por costumbre, mis hermanos, orar y elevar sus oraciones al Dios eterno, mencionan bastante seguido la palabra misericordia. Pero, ¿qué es exactamente misericordia? Tenemos que definir exactamente qué es misericordia. Hace un mes estudiábamos cómo Dios hace misericordia con nosotros, pero ahora estamos viendo realmente qué es misericordia. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, porque nuestro único libro de guía es la Biblia. Y yo doy fe y testimonio que lo que está escrito en la Biblia es cierto, porque es palabra de Dios revelada a sus autores a través del Espíritu Santo. Podemos empezar diciendo que las misericordias del Señor nunca decayeron, porque son nuevas cada mañana. Y eso lo encontramos en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 23. Master Control, Lamentaciones 23, versículos 22 y 23. Nosotros hemos transgredido y nos hemos rebelado, tú nos has perdonado. Desde el 22 dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. En el 23 dice, son nuevas cada mañana. Estamos hablando de Lamentaciones 3:23. Son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Dios no guarda rencor de lo que hicimos el ayer. Si ayer hizo misericordia y le fallamos a pesar de la misericordia, Dios no guarda rencor, sino en la mañana de cada día, cuando tú te levantas, Dios ya tiene nuevas misericordias para tu vida. Por eso, al levantarnos, hermanos, cada mañana necesitamos ser como aquella persona que decía, qué bueno que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, porque ya agoté todas las reservas que tenía ayer. Porque muchas veces agotamos las reservas de misericordia de Dios por nuestra necedad, por nuestra falta de comprensión, por repetir los mismos errores de antes. Por ejemplo, vamos a ver, mis hermanos, vamos a ver al diccionario, misericordia. El pequeño Larousse dice, ternura de corazón que predispone a la persona a pasar por alto las ofensas. Fíjense qué bonito. Ternura de corazón que predispone a la persona a pasar por alto las ofensas. Es decir, la misericordia es una faceta del amor que pone un corazón tierno para no tomar en cuenta las ofensas que hayamos hecho o que nos hayan hecho. O sea, y por lo tanto, si las pasamos por alto, tratamos al que nos ha ofendido mejor de lo que merece. Así nos trata el Señor. Ofendemos al Señor con nuestra vana manera de vivir y Él nos trata mejor todavía. Esta sería la descripción más clara de la palabra misericordia. Y vamos a ir a un ejemplo bíblico. Vemos al rey David. Fue un hombre que amó muchísimo al Señor. Tanto lo amó, mis hermanos, que vivía de acuerdo al corazón de Dios. Y Dios mismo lo decía. Pero sin embargo, las bajas pasiones, la lujuria, el estar sin hacer nada, la ociosidad, se apoderó de él. Por eso no tienes que estar ocioso sin hacer nada. Esa es una de las causas, porque los seres humanos caemos en pecado por no tener nada que hacer.
Cuando los demás están peleando la batalla, nosotros sentados viendo caer la tarde. Eso estaba haciendo el rey David. El ejército de Israel estaba peleando la batalla y él no fue, se quedó tranquilamente, se subió a la azotea y el diablo lo alcanzó y cayó. Y tan cayó que el enemigo lo llevó a cometer adulterio, fornicación y lo peor, asesinato todavía, porque hizo que mataran al esposo de Betsy. Ahora, ¿por qué hablará el rey David tanto de misericordia? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? O sea, la razón por la que David habló de misericordia, mis hermanos, sobre todo de la misericordia grande de Dios, es porque él necesitó una buena porción de misericordia. Buena porción de misericordia. Muchas veces habemos cristianos que necesitamos una DPM. Y dirá, ¿cómo se toman esas pastillas? DPM, ¿sabe qué es DPM, verdad? Es doble porción de misericordia. Porque a pesar de nuestros errores, necesitamos de la misericordia. ¿Cuántos necesitamos la misericordia de Dios, mis hermanos? Solo alguien que de verdad es sincero en juzgarse a sí mismo puede decir esto. Salmo 107:1. Salmo 107:1. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Repita conmigo, iglesia. Demos gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios, hermanos, es para siempre. Hermano, si tú crees que eres el único responsable de tus éxitos, de tus victorias, yo te aconsejaría que lo pienses de nuevo. En Romanos 7:8, el apóstol Pablo escribió: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien. En nuestra carne no habita el bien, hermanos. La carne tiende al pecado. Y aunque querramos, a veces nos arrastra. Y a veces decimos: pobre de mí, que queriendo hacer lo bueno no lo hacemos, decía el apóstol Pablo. Miserable de mí, decía. Porque ser miserable es missing en inglés, necesitar algo. Necesitamos algo, necesitamos misericordia. Porque a veces pudiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Por eso, mis hermanos, no podremos ser misericordiosos nosotros hasta que hayamos aceptado nuestra propia necesidad de la misericordia de Dios y hayamos aprendido a reconciliarnos con el Señor y con nuestro prójimo. Las dos cosas van de la mano. La verdad, mis hermanos, sinceramente, iglesia de Cristo que estás aquí y hermanos que nos ven y nos escuchan a través del sistema, si fuéramos perfectos, yo le aseguro que si fuera usted perfecto, nadie lo podría aguantar, porque usted estuviera exigiendo perfección de los demás. Por eso no nos podemos creer perfectos. Oh, no, yo nunca me equivoco, yo soy infalible. Mentiras del diablo, hermano. Todavía estamos metidos en un cuerpo de bajeza y podemos fallar. No hay nadie perfecto. El único perfecto se llama Jesús de Nazaret, a quien yo les pido que le demos un aplauso. Cada vez, hermanos, oiga bien esto, iglesia de Cristo. Cada vez que nosotros olvidamos nuestras propias faltas, oiga bien, hacemos que el convivir con los demás, a los demás les sea más difícil vivir con nosotros. Porque cuando nos olvidamos de que nosotros fallamos, queremos exigir perfección en los demás. Y el único que puede exigirnos perfección es el Señor, porque Él es perfecto. Y Él nos dice: sean santos porque santo soy yo. Pero de ahí nadie más. Todos de una o de otra forma hemos fallado. Y si usted ve a lo largo del acontecer bíblico, todos los personajes bíblicos fallaron, hermano. No hay uno que no. Ninguno. Ni siquiera David, que el Señor decía que vivía de acuerdo al corazón de Dios. Bueno, Abraham, pues el padre de la fe, también falló. No hubo quien no fallara, mis hermanos. Búsquele en todos los personajes bíblicos y todos de una o de otra forma han fallado. Porque los seres humanos no somos infalibles. Necesitamos reconocer que podemos fallar y no podemos exigir perfección en los demás. ¿Por qué?
Ahí es donde nosotros tenemos que imitar la conducta de Dios y hacer misericordia aún con aquellos que no lo merezcan. Porque la realidad es que la misericordia es amor a la miseria. Quizá en estos momentos, Iglesia de Cristo, Dios nos vuelve a recordar nuestra condición imperfecta de seres humanos. El Señor permite que usted y yo nos metamos en suficientes problemas para así necesitar de su misericordia. El Señor permite que nos sintamos humildes y por lo tanto, mientras más humildes somos, más útiles le seremos. La humildad es la palabra clave para agradar a Dios. Y algo mejor para usted: el humilde no sufre. El humilde no sufre. El que sufre es el altivo, el orgulloso, porque siempre quiere ser perfecto, siempre quiere hacer lo mejor, y cuando no lo hace se justifica. Y Dios no nos ha llamado a justificarnos a nosotros mismos, sino a reconocer nuestros errores. Dios tiene misericordia de aquel que con un corazón contrito y humillado viene a buscar de Él. Yo no sé cuántos queremos buscar del Señor. Bueno, la fe, mis hermanos, es una respuesta a la misericordia de Dios. Es un poco difícil a veces entender este concepto, porque decimos, pero si Abraham, con toda la fe que él tenía, le falló al Señor. Dice, ¿en qué falló? Si Abraham fue perfecto. No, adulterio, fornicación también, y era el padre de la fe, y falló. ¿Por qué? Porque aún todavía estaba metido también él en un cuerpo de bajeza. Pero la verdad es que la fe siempre va a responder a la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, hermano, te levanta, te transforma, de tal manera que nunca volverás a ser el mismo. Necesitamos entender esto, y para esto vamos a buscar una alegoría. No dije alegría, dije alegoría. Cuenta una historia, mis hermanos, porque a veces con ilustraciones entendemos mejor cómo nosotros no le hagamos caso a lo que nos digan los demás, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Para ti Dios tiene un plan, tiene misericordia. Si no la tuviera, ya no estuvieras vivo, pero estás aquí porque Dios te ama y tiene misericordia de ti. Y Él, hermanos, otra vez repito, si Dios no supiera que Él puede hacer que se cumplan tus sueños y tus propósitos, no permitiría que soñaras. ¿Alguien puede decir amén? Cuenta la historia que una vez había un gusanito insignificante, pero ese gusanito, hermanos, tenía un sueño. Alcanzaba a ver la cima de la montaña y anhelaba un día estar parado en la cima de esa montaña para poder ver todos los reinos de la tierra, para poder ver ese paisaje hermoso. Los que son alpinistas me entienden. El subir a la cúspide de un cerro, de un volcán, desde ahí se ve un paisaje hermoso. Ese era el sueño de ese gusanito. Pero sus demás congéneres se burlaban de él. Viene la araña: no seas tonto, gusano, mira, no has caminado ni un milímetro y quieres llegar hasta arriba. Y eso, estás soñando, estás loco. Y el gusano seguía pensando, seguía creyendo que un día iba a estar en la cima de esa montaña. Y vinieron los demás animales, los alacranes, las hormigas, los zompopos, y se reían de él. Muchas veces cuando tú le cuentas tus sueños a tus hermanos, en lugar de decirte sí, se va a hacer realidad, dicen: no seas loco, no estés pensando en eso. ¿Cuándo vas a llegar a hacerlo? Yo no sé si alguien alguna vez ha escuchado eso de su propia familia, porque a veces en nuestra propia familia es donde a veces matan nuestros sueños. Le cuenta eso a alguien muy amado y se ríe de usted. Así se reían de aquel gusanito. Y el gusanito seguía avanzando unos cuantos milímetros, y los demás animales se acercaban para reírse de él. Hermano, ¿quién no se va a reír de un gusano? Muchas veces nosotros, cuando soñamos con cosas grandes, porque sabemos que Dios tiene misericordia, porque sabemos que si Dios nos da sueños es porque Él puede hacer que se cumplan. Nadie nos entiende. Aquel gusano nadie lo entendía. Pero un día había caminado unos cuantos centímetros ya. De repente los animales vieron que estaba haciendo su propia tumba, que iba a enterrar sus sueños. Y de repente vieron que solo era una bolita la que estaba ahí, y todos los animales venían a ver para recordar la vida de aquel soñador
que nunca hizo realidad sus sueños. Y veían y decían: esa es la tumba de un soñador, de un loco. ¿Cuántas veces nos ven a nosotros en las mismas condiciones de hace tiempo y nos dicen: ya viste cómo estabas de loco, nunca vas a lograr lo que querías? Mentiras del diablo. Tú sí puedes lograr, iglesia, lo que te has propuesto alguna vez. Le damos un aplauso al Señor. Y aquella tumba de aquel gusanito soñador y loco estaba a la vista de todos los demás animales congéneres de él, y se quedaban viendo. Pero como Dios tiene misericordia, se quedaban viendo que él era una bolita así, hecha como de tierra. Y de repente, para el mayor asombro de los alacranes, de las arañas, de los zompopos, de las hormigas y de los demás insectos, vieron que se empezó a romper aquella tumba en la que estaba metido un cadáver de un loco soñador. Se empezó a romper, y ¿sabe qué? De repente salió una antena. Wow, dijeron, es Televisa. Y salió otra antena, y de repente se rompe, y unas alas hermosas color arcoíris, una mariposa. Aquel gusanito soñador era una oruga de una mariposa, y como mariposa pudo volar y alcanzó la cima. Esa podría ser tu historia. Le damos un aplauso al Señor. ¿Y sabes por qué podría ser tu historia? Porque a veces has enterrado tus sueños y te has olvidado de que Dios tiene misericordia. Que si Dios te puso un anhelo en tu corazón, Él va a hacer que se cumpla, porque Él tiene misericordia de ti. ¿Le creemos al Señor? Entonces la fe es una respuesta a la misericordia de Dios. No hagas caso de lo que te digan. Reprende mejor. El enemigo se encarga de ponerte tus ruinas pasadas en tiempo presente para quitarte la victoria que Dios tiene preparada para ti. Pero ¿qué es la misericordia de Dios? Otra vez nos preguntamos, porque hoy vamos a salir de aquí sabiendo exactamente qué es la misericordia de Dios. ¿Será la justicia de Dios o no la justicia de Dios? Vamos a volver a lo que dice Romanos otra vez. La paga del pecado es muerte. En todos los países del mundo, mis hermanos, existen leyes que cumplir, y si alguien no la cumple, transgrede las leyes, y en lugar de tener victoria, tiene que pagar un precio por no cumplir las leyes. Si alguna persona viola una ley, mis hermanos, entonces debe pagar con alguna pena, ya sea monetaria, con servicio social, con prisión, y en algunas naciones hasta existe la pena de muerte. ¿Cuántos hemos entendido eso? Bueno, entonces el pecado, mis hermanos, es una ofensa a Dios, y la única pena del pecado es morir. Otra vez la pregunta que hacíamos al principio: si la palabra de Dios, lo que decía en la ley antes, se cumpliera hoy en nosotros, ¿estaríamos usted y yo vivos? Porque nadie hay de nosotros que no haya fallado. Entonces, cada vez que pecamos, hermanos, merecemos la muerte. Yo no sé si entendemos, pero viene entonces la misericordia de Dios, mis hermanos, y podemos entender como esa virtud divina, mis hermanos, por medio de la cual Dios detiene el juicio de muerte que había contra nosotros, el juicio que mereceríamos como pecadores. Y Él espera que nosotros demos paso al arrepentimiento, para así ya no tener que pagar con nuestra vida. Ahora entendemos un poquito mejor la misericordia. Tuvo misericordia de aquel gusano, le hizo que se cumplieran sus sueños y se transformó totalmente. A veces tenemos que transformarnos totalmente para alcanzar nuestros sueños, y una de las formas de transformarnos es dejando de pecar. Pero para que el arrepentimiento ese pudiera ser perfecto, mis hermanos, mi Señor Jesús ya pagó por usted y por mí en la cruz del Calvario con su sangre bendita por nuestros pecados. Y la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos y hacernos aceptos delante del Padre. ¿Cuánto lo creemos? Si usted lo cree, démosle un aplauso al Señor. Pero ahora esto no quiere decir que Dios deje de ser injusto, ya que si después de todas las oportunidades que le da a usted el Señor, o que nos da,
nosotros no nos arrepentimos, entonces vamos a tener que pagar por nuestra maldad. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Cuántos entendemos eso? Bueno, hacer misericordia de Dios para con nosotros es un deleite para Dios. Es un deleite para Dios. Miren qué hermoso. Que el Dios que usted y yo amamos se deleite haciendo misericordia a nosotros. Es decir, amando nuestras miserias, hermanos. Y la Biblia dice en Miqueas 7:18, Master Control, Miqueas 7:18. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad? Iniquidad es la maldad, pues. Y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad. No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. En la versión Reina Valera dice así: no hay otro Dios como tú, porque tú perdonas la maldad. Bueno, el Dios habla hoy es esta. Aquella es la Biblia de los hispanos. No hay otro Dios como tú, dice, porque tú perdonas la maldad y olvidas las rebeliones de este pequeño resto de tu pueblo. Tú nos muestras tu amor y no mantienes tu enojo para siempre. Miren qué hermosa palabra, mis hermanos. Miren qué consuelo para aquellos que nos sentimos hijos de Dios. Hermanos, el Dios que tenemos, usted y yo, realmente es un Dios que nos hace comprender toda la dimensión de la palabra amor, porque Él es amor. Es difícil entender cómo Él puede deleitarse, mis hermanos, en hacer misericordia con nosotros día tras día. Le fallamos incontables veces y hacemos lo malo delante de Él, y Dios prefiere la misericordia que estar enojado con nosotros. Oiga bien esto: Dios prefiere hacer misericordia con usted que estar enojado con usted. O sea, a Dios no le gusta estar enojado. Dios no dice: ahora no le hablo a este porque me enojó. Y hay quienes le dejan de hablar meses a sus propios parientes y pasan enfrente y ni siquiera un hi ni un see you later. Pero Dios no es así. Él prefiere amarte que odiarte, porque Él es amor. ¿Cuántos creemos que Dios es amor? Dios es bueno, mis hermanos. Es algo que debemos aprender también nosotros, hermanos. Preferir la misericordia y la compasión, el perdón antes que el enojo y el odio y las rencillas para con nuestros congéneres, para con nuestro prójimo, pues. ¿Qué gana usted con estar odiando a su hermano? ¿Qué gana con tenerle envidia a su hermano? Nada. Ahora, ¿qué otra manera tiene Dios para mostrar su misericordia? Recordemos que Dios tiene muchas formas de mostrarnos su misericordia. Bueno, una muy grande, la salvación de nuestras almas. Para eso vamos a ir a Tito 3:5. Todo lo que digamos debe de tener una base bíblica, un pie de imprenta. No podemos decir nada desde este púlpito si la Biblia no lo afirma, porque entonces estaríamos hablando cuentos de la abuelita, y lo que necesitamos hacer es predicar las verdades eternas de la palabra de Dios. Tito 3:5. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Porque a veces creemos que por lo bueno que somos, porque ayudamos a pasar una viejita en la calle, que porque usted le lleva un vaso de agua a alguien que estaba con usted, que por eso se salvó. No por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. You got it? Hermano, Dios nos salvó y nos salva. Claro, tenemos que estimar esa salvación, porque si no la estimamos, hermano, no podemos decir, y con perdón de aquellos que conocen esa doctrina, que una vez salvo, siempre salvo. Y esa es la peor mentira del diablo, porque el que no se consagra no es digno de entrar al reino de los cielos. Sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Después de haber recibido a Cristo, tenemos que llevar una vida de santidad. Y si pecamos y nos arrepentimos de corazón, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Pero no por eso vamos a estar pecando deliberadamente. Dios no solo espera que nos arrepintamos, hermanos, sino que también realizó el sacrificio necesario a través de su Hijo Jesucristo, para que el arrepentimiento realmente fuera real y efectivo delante de Él. Bueno, mis hermanos, la misericordia también es perdón.
¿Sabía usted eso? Que la misericordia también es perdón. ¿Sabe qué dice la Biblia? Vamos a ir entonces a Nehemías 9:17. Nehemías 9:17. Rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Se lo está diciendo al pueblo de Israel y nos dice a nosotros. El pueblo de Israel había visto maravillas, vio abrirse el mar rojo, vio llover maná del cielo, vio salir agua de la peña de Oreb, y todavía se negaron a escuchar la voz de Dios. Fueron tercos y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. El pueblo de Israel fue terco, mis hermanos. Mis hermanos van a entender muy bien esto. Cuando el pueblo de Israel tomó la tierra prometida, Canaán, no era que aquí está en la tierra que vierte leche y miel. No era así, no era fácil. Para poder tomar la tierra prometida tuvieron que pelear, tuvieron que enfrentarse. Habían 33 reyes que habían nacido en Canaán, pero mismos que habían degenerado con el paso del tiempo. Dios los había llevado a la tierra prometida antes, y estos degeneraron, adulteraron y se fueron detrás de otros dioses. Entonces venía juicio para los cananeos, y el juicio a través del pueblo de Israel. Por eso es que el pueblo de Israel tuvo que conquistar la tierra prometida, al igual que tú, hermano, hermana mía, tienes que conquistar tu alma. Y para poder conquistar, la orden era dada a Josué, era que descabezaran a todos los reyes que estaban dentro, que no se metieran a hacer negocios con ellos porque los iban a contaminar. Y estaban los heteos, los amorreos, todo ese montón de feos, ¿no? Pero llega el momento, mis hermanos, que el pueblo se acomodó de tal manera que empezaron a hacer business entre ellos. Dijeron, no, pues ¿cómo? Si la verdad es que nosotros mejor hacemos negocios, ¿verdad? Es como cuando te metes a hacer negocios con el mundo y te va mal y después dices, ¿por qué lo hice? Vale más que los negocios sean con el Padre. Él dice, ocúpate de mis negocios, que yo me ocuparé de los tuyos. Pero el asunto, bienvenido hermano Carlos Ramírez, welcome home. Damos un aplauso al Señor por el hermano de Puerto Rico. Y miren la misma línea donde hay hermanos de Puerto Rico. Los dos hermanos que están contra usted, Puerto Rico. Bienvenido mi hermano. También mi hermana Rosy de Puerto Rico. Bendiciones. Puerto Rico es una república bendecida por Dios, donde han salido muchos predicadores y siguen saliendo. Bueno, entre paréntesis, entonces hermanos, vemos cómo el pueblo de Israel tuvo que conquistar. Dios tuvo misericordia y les dio la tierra prometida, pero la tuvieron que conquistar. Y ellos se pusieron a hacer negocios con los reyes nativos de Canaán. O sea, es como que usted llegue a un lugar y se pone a hacer negocio con los paganos. ¿Sabes qué? Mira de este polvito blanco, mira qué bonito, lo vas a ver. Usted sabe a qué me refiero. Eso no es de Dios. Bueno, rehusaron escuchar la voz de Dios y se metieron a hacer business. Por lo tanto, después, ¿por qué cree que dice? Endurecieron su servicio y eligieron un jefe para volver a la esclavitud de Egipto. Viendo la misericordia de Dios, siguieron sus propias y viejas costumbres. Señor, queremos un rey, pero si les había dado un profeta que podía guiarnos, que era Samuel. No queremos rey. Por eso fue que Samuel vio a alguien que venía buscando burras, asnas. Dice, a ese unge como rey, un buscador de asnas. Su rey, cada pueblo tiene los gobernantes que merece. Y no es política, ni estoy hablando de ningún candidato. Pero escogieron a Saúl. Y Saúl hizo lo que pudo y al final se desvió. Pero Dios lo que quería en ese tiempo, le había mandado jueces para que rigieran. Pero como veían que sus vecinos tenían reyes, pidieron rey. Por eso sigue diciendo, pero tú eres, le está diciendo al Señor, pero tú, Señor, eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. Eso lo hizo con el pueblo de Israel y lo hace con usted. Dios tuvo misericordia de su pueblo. Le fallaron, se fueron detrás de otros dioses, pero Dios sigue teniendo misericordia. Y la verdad es que el pueblo de Israel es heredero de la promesa de Abraham. Y usted no ha visto un judío pobre. Todos son herederos de esa promesa de bendición.
Pero usted y yo entramos al Israel espiritual y por lo tanto somos herederos de las promesas de Dios. Promesas de vida eterna para aquí en la tierra, con la esperanza de estar con Él, y promesas para estar eternamente con el Señor allá en el cielo. Damos un aplauso al Señor. La misericordia de Dios también es compasión, mis hermanos. Compasión. Vamos a ir a Nehemías 9:31, Master Control. Nehemías 9:31. Dice, mis hermanos, pero en tu gran compasión no los exterminaste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. Fíjese, Dios con su gran compasión no exterminó a su pueblo ni lo abandonó. Contigo Dios quiere hacer misericordia y en su gran compasión no va a permitir que tu pie tropiece con piedra, sino al contrario, te va a bendecir, te va a guardar y te va a sustentar con la diestra de su justicia. Démosle aplauso a ese Dios que nos sustenta. Bueno, en ese mismo pasaje de Nehemías, solo que en el versículo 31, Dios habla de la clemencia de Dios. La clemencia es otro sinónimo de misericordia. Dios es un Dios que tiene compasión con el hombre, es decir, se pone en tu mismo lugar, pues, porque se acuerda de nuestra frágil condición. ¿Sabe de qué se recuerda al Señor? De que tú eras polvo de la tierra y al polvo va a volver tu cuerpo alguna vez. Tu cuerpo, dije, no te dije en espíritu ni en alma. En el Salmo 103, 13 y 14 dice, mis hermanos, pero en tu gran compasión, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Dios te ama, iglesia, y Él te compadece, porque Él sabe que en tu corazón hay temor de Él y que un día vas a volar y alcanzar tus sueños. Es un Padre de misericordia, es un Padre de amor. Bueno, la misericordia también es provisión. ¿Qué quiere decir provisión? Que te ayuda, pues, que te envía lo que necesitas. Miren qué hermoso, la misericordia no solo es que se olvida de lo malo que haces y te perdona y te ofrece vida eterna, también es que te provee. Mateo 5:45, venimos al Nuevo Testamento, Mateo 5:45. Mateo 5:45. Para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. ¿Cuántos somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos? Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. ¿Cuántos podemos decir amén a esto? Hermano, Dios hace que el sol salga sobre buenos y sobre malos. El sol y la lluvia, hermanos, son necesarios aquí en la tierra para que la tierra haga que las plantas den frutos, para que los animales puedan saciar su sed y se alimenten, para que muchos procesos de la naturaleza se lleven a cabo y así el hombre tenga de dónde tomar para proveerse, hermanos, de pan, de agua, de leche. Dios nos da todo por su misericordia. O sea, la misericordia de Dios también es provisión. Bueno, la misericordia de Dios también es corrección. ¿Qué dice la Biblia de esto? Y ya con esto nos vamos despidiendo. La misericordia de Dios también es corrección. Y vamos a ir al libro de Job, mis hermanos, otra vez Antiguo Testamento, capítulo 5 y versículo 17. Job 5:17 dice: cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. O sea que cuando recibimos la reprensión de Dios, somos bienaventurados. No desprecies pues la disciplina del Todopoderoso, porque al que Dios ama lo disciplina. En algunos países de Latinoamérica dicen: el que te quiere es el que te aporrea. Algunos maridos lo han tomado muy en serio, pero se refiere a la misericordia de Dios. Al que Dios ama, mis hermanos, Dios lo corrige. Bueno, la corrección de Dios es una muestra también de su misericordia. Si Él no tuviera cuidado, mis hermanos, de corregirnos, quién sabe a dónde estaríamos usted y yo. Pero su corrección endereza nuestros pasos. La corrección de Dios, hermanos, endereza nuestros pasos, de modo que no vayamos en dirección de perdición. Somos afortunados, mis hermanos. Tenemos un Dios que nos corrija. Hermanos de la alabanza, vamos a alabar a ese Dios misericordioso. Es tiempo de alabar, es tiempo de bendecir su santo nombre, mis hermanos.
Hermanos míos, Dios espera de nosotros nuestra obediencia, nuestro amor, nuestra dedicación a Él. Él está dispuesto a darte vida eterna. Cuando se trató de dar, Él dio todo lo que tenía. Dio a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es que también, hermanos, la misericordia es arrepentimiento. La Biblia dice, mis hermanos, en el libro de Proverbios 28:13, al que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado. Hermano, no basta con aceptar que hemos hecho lo malo delante de Dios. No basta con aceptar que hemos hecho cosas indebidas. Necesitamos cambiar el rumbo, mis hermanos, dar un giro de 180 grados y dejar atrás aquellas cosas que no estaban bien. De esta manera dice la Biblia que alcanzaremos misericordia. La Biblia dice en Hebreos, mis hermanos, que no tenemos que juzgar a nuestros hermanos. Y no podemos juzgar la misericordia de Dios, porque Dios es amor. La Biblia dice en Hebreos 10:29, mis hermanos, pues no creen ustedes que mucho mayor castigo merecen los que pisotean al Hijo de Dios y que desprecian su sangre los que insultan al Espíritu de Dios que nos ama. Esa sangre es la que confirma la alianza y con ella hemos sido consagrados. El tiempo que Dios espera, mis hermanos, para que nos arrepintamos, debemos aprovecharlo. Definitivamente, iglesia. Si jugamos con la misericordia de Dios, hermanos, sería como pisotear la sangre de Cristo, que nos lava de todo pecado. La Biblia dice, mis hermanos, que la misericordia de Dios es para siempre. Y eso, mis hermanos, es absolutamente cierto, como todo lo que dice la Biblia. Los que no somos eternos somos nosotros, los seres humanos, pero Dios es eterno y ha puesto la eternidad en su corazón. Así que debemos de aprovechar el tiempo de la gracia de Dios sobre ti, sobre nosotros, para vivir arrepentidos y en paz con Dios. Si usted, querido hermano que está aquí, o hermano que nos escucha a través del sistema y de las diferentes redes a las cuales tenemos acceso, sabe en su corazón que debe ponerse a cuentas con Dios, yo lo invito esta tarde, mi hermano, para que haga todo lo posible por decirle al Señor: Señor, heme aquí, yo vengo con un corazón contrito y arrepentido a decirte que eres mi único Dios, que te amo y que tengas misericordia. Y Dios tendrá misericordia. Lo mejor que podemos hacer, hermanos, es valorar la misericordia de Dios, agarrarnos de nuestra salvación, hermanos, e ir a habitar por siempre a su presencia cuando Él nos llame. Recordémonos, hermanos, que la misericordia y el amor de Dios nos lleva al arrepentimiento. La salvación de nuestras almas es el propósito principal por el que Cristo vino a esta tierra. Esta tarde, hermanos, el altar está abierto. Esta tarde, mis hermanos, es una tarde de amor y es una tarde de misericordia. Hermano, muchas veces cuando sentimos que estamos solos, cuando sientes que tus sueños no son realidad y que necesitas una doble porción de misericordia: Señor, hoy necesito un DPM. Ya explicamos que no es una pastilla DPM, ¿verdad? Sino DPM es una doble porción de misericordia. Hermano, Dios no te hubiera dado la posibilidad de soñar si no te hubiera dado la oportunidad de hacer posibles tus sueños. Si tienes un sueño, mi hermano, vive por él, intenta alcanzarlo.
Pon tu vida en ello y entrégaselo al Señor. Y si te das cuenta que no puedes, quizá necesitas hacer un alto en el camino, hermano mío, y experimentar un cambio radical en tu vida. Y entonces, con otro aspecto, con otras posibilidades y con circunstancias distintas, lo lograrás. Hermano, la victoria en tu vida no se mide por lo que has logrado, no, sino por los obstáculos que has tenido que enfrentar en tu camino. Es tiempo de que luchemos con todas fuerzas por aquello que anhelamos alcanzar, hermano. Tus sueños, no importa las veces que lo intentes, sigue intentándolo, porque a su tiempo será una realidad en ti. Hermanos míos, hoy es el momento para venir al altar y decirle: Señor, te entrego mis sueños, mis propósitos, mis anhelos, mis esperanzas. Tú que tienes misericordia, Señor, ven y pon tu mano divina para que yo sea transformado. Esta tarde es una buena tarde para entregarle al Señor nuestras inquietudes. En el altar se sellan votos. En el altar desciende la presencia de Dios. Ven, no te quedes. Es tiempo de misericordia. Es tiempo de buscar el rostro del Señor. Es tiempo de entregarle al Señor nuestras cargas y decirle: Señor, he luchado mucho, he caminado bastante, no he podido ver la victoria que tienes para mí, pero te sigo creyendo. Y aunque la gente no te entienda, hermano, Dios te entiende, te ama. Aunque nadie crea tus sueños, Dios los tiene en sus manos y los vas a cumplir. Cada día sus misericordias son nuevas. Cada día algo nuevo puede suceder en tu vida. Un día se abrirá la oruga y saldrás volando y llegarás a la cima, y desde ahí verás tus sueños cumplidos. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Ven, no te quedes. Hay alguien más que esta tarde Dios quiere bendecir. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Ven, hoy es el día.